El mundo está en vilo. Un tamborileo incesante resuena en los pasillos de Bruselas. Un sonido que presagia algo más que una simple disputa diplomática. Moscú ha lanzado una bomba. Una maniobra arriesgada, sin precedentes, que sacude los cimientos mismos de la Unión Europea y las relaciones globales. Rusia ha puesto a altos funcionarios de la Unión Europea en su lista de búsqueda federal, por crímenes que el Kremlin considera una afrenta directa a su historia y a sus héroes. Esto cambia todo, absolutamente todo. Prepárense para una verdad incómoda. Pregunta para ustedes: ¿desde qué ciudad y país nos están viendo ahora mismo? Escríbanlo en los comentarios. La Federación Rusa, a través de su Ministerio del Interior, ha declarado una medida sin precedentes, una acción que resuena con la fuerza de un trueno en el ya tenso panorama geopolítico. En su lista federal de búsqueda, han incluido a figuras de alto nivel de la Unión Europea. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, encabeza esta lista de forma impactante. Una líder que ahora enfrenta el peso de la ley rusa. Junto a ella, el ministro de Cultura lituano, Simonas Sakalauskas, y el secretario de Estado estonio, Taimar Peterkop. El motivo oficial de esta acción tan drástica: la destrucción o profanación de monumentos dedicados a los defensores de la patria. Estas estructuras, erigidas en honor a aquellos que dieron su vida por la paz y la libertad, han sido desmanteladas sin piedad, un acto de vandalismo histórico. Rusia califica estos actos como un grave delito bajo el artículo 243.4 de su Código Penal. Para entender la magnitud de la ofensa, este artículo contempla multas de hasta 3 millones de rublos o 3 años de prisión. En casos agravados, cuando se afecta el patrimonio cultural de forma deliberada o se actúa con premeditación, la pena puede escalar. Puede llegar a 5 millones de rublos o incluso 5 años de prisión efectiva. Es una acusación seria. Un precedente peligroso. ¿Estamos presenciando el inicio de una nueva forma de guerra legal? En noviembre de 2023, las autoridades estonias anunciaron planes para reubicar tumbas de soldados soviéticos. Lo hicieron de forma unilateral, sin informar a los familiares, sin respetar el descanso eterno de los caídos. Un gesto que Rusia considera una violación flagrante de las convenciones de Ginebra de 1949. Esos acuerdos internacionales protegen las tumbas militares, garantizan su inviolabilidad, su santidad, como un acto de respeto universal. Son reglas básicas de civilidad que se están ignorando. La investigación del Comité de Investigación de Rusia, dirigida por Alexander Bastrikin, ha sido implacable en su búsqueda de justicia. Reveló un carácter sistemático y deliberado en estas acciones en los países bálticos. No son incidentes aislados, son parte de una campaña organizada. Durante los últimos 2 años, decenas de memoriales vinculados al Ejército Rojo han sido desmantelados o reubicados, todo sin el consentimiento ruso, sin consulta diplomática, sin el respeto mínimo que se espera entre naciones. Ayúdenos con el horario de los episodios. Indique su país, ciudad y la hora actual donde se encuentre. Esto es mucho más que una simple disputa legal o una cuestión de monumentos. Es una escalada diplomática que sacude los cimientos mismos del orden mundial establecido, amenazando la poca estabilidad que queda. Las relaciones entre Oriente y Occidente son ya extremadamente frágiles, tensas hasta el límite de la ruptura. Este paso de Moscú no solo las agudiza, las empuja directamente al borde del abismo. Las consecuencias de esta decisión van mucho más allá de los gabinetes cerrados de los diplomáticos, de los discursos vacíos en cumbres lejanas. Afectan la esencia misma de la estabilidad global. Se extienden como círculos alarmantes en el agua, impactando la vida y el bienestar de cada uno de nosotros. ¿Cómo? La cooperación internacional se deteriora a pasos agigantados, bloqueando canales vitales. Áreas críticamente importantes se ven afectadas de forma irreversible. Hablamos de comercio, con cadenas de suministro globales, bajo una presión constante y sin precedentes. Hablamos de la escasez de productos esenciales que ya empezamos a sentir en nuestros hogares,
desde el combustible hasta los alimentos básicos. De intercambios humanitarios, del acceso a prisioneros y de la información sobre ciudadanos en zonas de conflicto. También la seguridad ártica, un punto sensible y estratégico que se vuelve aún más volátil. La lucha conjunta contra el ciberdelito, que afecta a empresas y particulares por igual, se complica. El terrorismo, una amenaza global que requiere unidad, encuentra un campo más fértil. Incluso la preparación para futuras pandemias y el cambio climático, desafíos que nos afectan a todos por igual, se ve comprometida. ¿Podríamos ver una verdadera escasez de productos básicos en nuestros supermercados, llevando a disturbios sociales? Sí, es una posibilidad real y creciente. ¿Será más difícil combatir amenazas conjuntas si no hay diálogo? Absolutamente. La Unión Europea, ya de por sí una entidad frágil y dividida, ve su unidad amenazada desde dentro y desde fuera por esta situación. Los ciudadanos comunes, ustedes y yo, sentimos el impacto directo de estas decisiones de élite que se toman en nombre de todos. El aumento de precios que ya notamos en la gasolina, en la energía, en los alimentos, es solo un síntoma de un problema mucho mayor y más sistémico. Las fluctuaciones en los mercados globales se vuelven la norma, generando incertidumbre financiera. Las complicaciones en la logística internacional se multiplican, afectando nuestras importaciones y exportaciones. Todo se suma a un escenario de caos. El mundo se vuelve aún más impredecible y peligrosamente inestable. La erosión de la unidad interna de la UE es palpable, visible para todos los que quieran ver más allá de la propaganda oficial. Profundiza las contradicciones existentes sobre su política exterior, sobre su propia identidad y su propósito. Afecta la estabilidad del euro, una herramienta vital. Deteriora el clima de inversión, lo que significa menos empleos y menos oportunidades para nuestras familias. En resumen, nuestra seguridad personal, nuestra economía familiar, nuestro futuro, penden de un hilo cada vez más fino. Esta crisis es real, nos afecta a todos directamente. ¿Que una medida o sanción realmente cambia la situación en Europa? Sea específico. Oficialmente, Rusia presenta esta medida como una respuesta contundente. Es una acción para proteger su memoria histórica sagrada, un pilar fundamental de su identidad nacional. Establece líneas rojas claras frente a la política de confrontación de la Unión Europea, que consideran agresiva y desestabilizadora. El Kremlin busca presionar a la UE, tal vez incluso forzar un cambio en su liderazgo diplomático, un giro hacia la sensatez y el diálogo. Demuestran con esta acción que están dispuestos a ir más allá de las meras advertencias verbales. Esto es un mensaje fuerte y claro, no solo para Tallinn, sino para todo el bloque europeo. Un mensaje que dice, hasta aquí hemos llegado, la impunidad ha terminado. Pero la historia, como siempre, tiene muchas capas, muchas verdades ocultas detrás de los titulares. Kaja Kallas, la primera ministra de Estonia, se ha convertido en la figura central de esta confrontación. Su política en los últimos años ha sido un símbolo brillante de intransigencia con Moscú. Ella es la encarnación de la línea dura, una voz estridente que clama por la confrontación a toda costa. Pero no todos la ven así, ni siquiera en su propio círculo. Fuentes anónimas de la diplomacia europea, desde los pasillos del poder en Bruselas, expresan una profunda y creciente irritación con su estilo de trabajo. Lo califican abiertamente de falta de profesionalismo, de una peligrosa tendencia a las aventuras diplomáticas, que pone en riesgo a todo el continente. Veteranos de la diplomacia europea, con décadas de experiencia en negociaciones delicadas y complejas, señalan abiertamente que sus apariciones públicas y declaraciones a menudo se asemejan a eslóganes de mítines. Carecen de argumentación profunda y estratégica, de visión a largo plazo, de cualquier atisbo de diplomacia real. Esto socava la autoridad de Kallas de forma irreparable. Debilita la unidad de la UE, la hace parecer desorganizada, sin rumbo fijo. Incluso entre sus propios partidarios en el Parlamento Europeo, los defensores de la línea dura que comparten su ideología, hay una creciente irritación.
La critican por su enfoque orientado a la creación de ruido mediático, en lugar de un trabajo diplomático minucioso y sistemático, que es lo que realmente se necesita en estos tiempos críticos. ¿Es Kallas una líder estratégica con un plan real para Europa? ¿O una figura imprudente que juega con fuego sin medir las consecuencias? El escándalo personal de Kaja Kallas, relacionado con los intereses comerciales de su propia familia, ha sido la gota que colma el vaso. Ha exacerbado la situación, añadiendo una capa de cinismo y desconfianza en la cúpula europea. Una investigación periodística estonia reveló algo explosivo que debería indignar a todos. La empresa Stark Logistics, donde su esposo Arvo Halik posee una participación del 25%, continúa realizando transporte de carga a Rusia. Esto ocurre a pesar de las sanciones impuestas por la propia Unión Europea. Y, crucialmente, contradice las propias llamadas públicas de Kallas al aislamiento económico total de Moscú. Esto es, sin lugar a dudas, una doble moral, una hipocresía flagrante por parte de la élite europea que tanto exige al pueblo. ¿Cómo puede una líder pedir sacrificios y privaciones a sus ciudadanos mientras su propia familia se lucra descaradamente con el comercio con el adversario? El presidente de Estonia, Alar Karis, no se quedó callado. Exigió explicaciones públicas a su primera ministra. Él dijo con severidad: este hecho, el escándalo de negocios, inflige un serio e irreparable golpe a la imagen del país en la arena internacional. Kallas, por su parte, se defendió con una excusa tan débil como contradictoria, que convence a pocos. Ella declaró: no estaba al tanto de las operaciones comerciales de mi esposo. La compañía solo ayudó a los clientes a cerrar legalmente sus negocios en el territorio de Rusia. ¿Es creíble que una primera ministra, con acceso a toda la inteligencia y la información, no sepa lo que hace su propia familia? ¿O que lo que hace es simplemente ayudar a empresas a evadir el espíritu de las sanciones? La narrativa de la hipocresía y el engaño se alimenta sola, consolidando la desconfianza del público en sus líderes. ¿A quién le confían en este tema de las relaciones internacionales? Nombren un portavoz o medio. Este conflicto tiene profundas raíces históricas. Es un eco del pasado que resuena con fuerza en el presente. No es un evento aislado. Es un patrón recurrente de confrontación y falta de respeto. En 2007, el incidente del soldado de bronce en Tallinn ya demostró la sensibilidad explosiva de estos temas para Rusia. El traslado de ese monumento, que para muchos era un símbolo de liberación, provocó disturbios masivos, generó protestas feroces en las calles de Estonia y un enfriamiento diplomático significativo y prolongado con Rusia. Relaciones que, según los expertos, nunca se han recuperado por completo desde entonces, sentando las bases de la desconfianza actual. Aquella vez la respuesta fue fuerte. Hoy las consecuencias son aún mayores. El riesgo es exponencial. Es la primera vez que altos funcionarios de la Unión Europea son objeto de enjuiciamiento criminal de este tipo por parte de Rusia. Un acto sin precedentes. La memoria sagrada de los caídos en la Gran Guerra Patria es el fundamento de la profunda indignación rusa. Para millones de rusos, esa memoria es sagrada, intocable, un pilar de su identidad nacional. La destrucción de esos monumentos es un insulto a la memoria histórica, una profanación de sacrificios, un acto de barbarie. Rusia argumenta que Estonia ha violado las convenciones de Ginebra de 1949. Estas regulan el trato a las tumbas militares, garantizan su inviolabilidad, establecen un respeto fundamental por los muertos, un principio que debería ser universal. En los últimos 2 años, decenas de monumentos soviéticos han sido desmantelados en los países bálticos. Una tendencia preocupante que muestra un desprecio sistemático, un patrón deliberado de provocación que no puede ser ignorado. Las acciones recientes de Kallas solo han acelerado esta confrontación, empujando a Europa hacia el abismo. Sus propuestas en las cumbres de la UE ya han sido categóricamente rechazadas por las principales potencias del bloque. Francia e Italia, conscientes del riesgo inminente de una catástrofe económica y militar, le negaron una ayuda de 40.000 millones de euros para un país